En el proyecto de nueva Constitución, el Poder Legislativo sigue compuesto por dos cámaras, pero con varias diferencias con el sistema que conocemos hoy. Partamos por las diferencias formales. Lo que ahora se llama Cámara de Diputadas y Diputados se denominaría Congreso de Diputadas y Diputados. A su vez, el actual Senado pasaría a llamarse Cámara de las Regiones. Otra diferencia serían sus características. Ambas serían deliberativas, plurinacionales, paritarias y contemplarían escaños reservados. Una futura ley deberá fijar la cantidad exacta de integrantes, aunque el proyecto fija un mínimo de 155 para el Congreso y de 3 por región en el caso de la Cámara. Y terminemos con algunas diferencias más de fondo. Hoy, un proyecto debe aprobarse por la Cámara y el Senado para convertirse en ley. La propuesta cambia esa obligación y reduce el número de iniciativas que sería discutido en la eventual Cámara de las Regiones. Actualmente, dependiendo de la materia a tratar, las leyes requieren distintos tipos de mayorías para su aprobación. Son aquellos que seguramente has escuchado como mayoría simple, mayoría absoluta y 4/7. El borrador no hace tantas distinciones. La regla general sería la mayoría de los parlamentarios presentes y deja una cantidad limitada de materia sometida a un porcentaje de votos más exigentes. ¿Dudas? Varias. ¿Serán los diputados y diputadas más influyentes que los representantes regionales? ¿Qué significa un parlamento asimétrico? ¿Y se cumple ese propósito en la propuesta? ¿Qué requisitos deben cumplir las iniciativas populares de ley para ser consideradas? ¿Se cumple el objetivo prometido de un presidencialismo atenuado? Estas y otras preguntas esperamos responder esta noche en un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, ya lo veíamos en esa nota que preparamos, la verdad que son muchas preguntas y desafortunadamente muy técnicas, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacerlo lo más didáctico, lo más entretenido y lo más fácil posible de poder entender todos estos conceptos, y para eso hemos invitado a una de las mejores profesoras en la materia. Ella es Pamela Figueroa, académica de la USACH, especialista en reformas políticas, que ha seguido, Pamela, muy de cerca el trabajo de la Convención porque es coordinadora de un observatorio de la nueva Constitución que formó un grupo de universidades, y además trabajaste justamente en lo que fue la coordinación y la mesa técnica de la reforma que propuso la presidenta Michelle Bachelet, así que tienes además experiencia práctica. Muchas gracias por acompañarnos, Pamela, esta noche. Muy buenas noches, Mónica. Sí, un gusto poder estar acá conversando sobre el sistema político y la nueva Constitución. Ya, partamos preguntándonos, un día vamos a hablar de legislativo nomás, pero partamos preguntándonos ¿por qué un sistema político es tan importante? ¿Por qué no estamos rebanando la cabeza en esta materia? Bueno, es una parte muy importante de la Constitución porque el sistema político tiene dos cosas clave. Uno, vamos a definir quiénes van a tomar las decisiones por nosotros como sociedad y cómo vamos a elegir a esas personas que toman las decisiones. Y al definir cómo los vamos a elegir, las y los vamos a elegir, también se determina cuál es el rol de la ciudadanía en todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, cada comunidad tiene que definir, bueno, estas personas van a tomar las decisiones, los vamos a elegir de esta manera, van a tener estas atribuciones y nosotros como ciudadanía también vamos a tener atribuciones. En el fondo es como, entonces, todo eso es el diseño del sistema político. Es como, en el fondo, distribuimos el poder político. Como distribuimos el poder. Ya. ¿Y cuáles son los sistemas políticos que existen? Bueno, el sistema político tiene 3 componentes, ¿ya? Uno es el régimen político, y ahí hay presidenciales, parlamentarios, semipresidenciales. Son categorías que los analistas ponemos, porque cada país tiene un distinto sistema político. Pero el sistema político tiene otros 2 componentes que son muy relevantes, que es el sistema electoral y el sistema de partidos. Como se llama sistema es porque, como todos hemos aprendido en el colegio, ¿no es cierto?, es porque el todo es más que la suma de las partes, porque el poder político es relacional. El poder político no se entiende si no es en relación a otros. Entonces, claro, vamos a hablar hoy día del Congreso, pero el Congreso no se puede entender, explicar ni estudiar por sí mismo. El Congreso es en relación al régimen, en este caso presidencial, y también a otros componentes que creo que son muy innovadores de la propuesta constitucional, que es que vamos a tener un Estado regional y una democracia paritaria. Si a mí me preguntaran cuáles son los cambios más importantes, diría Estado regional, democracia paritaria. El régimen político cambia menos que eso. Ya, pero en Chile, históricamente hemos estado acostumbrados a un presidencialismo, básicamente, ¿o no? Sí. O por lo menos en los últimos 30 años.
Sí, o donde sea, el presidente en Chile tiene como el máximo poder, manda las iniciativas Sí. de ley. Chile siempre se ha dicho que tiene un régimen hiperpresidencial, ¿ya? Los presidencialismos se dan mucho más en las Américas que en otras regiones del mundo por la influencia de Estados Unidos, ¿no es cierto? Casi el 60% de los sistemas políticos en nuestra región son presidencialistas y distintos tipos de presidencialismo. En Chile se dice que es exacerbado porque el presidente, sobre todo a partir de la Constitución de 1980 en adelante, tiene muchas funciones y atribuciones y tenemos un Congreso muy debilitado. Entonces, en la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se ha dado siempre mucha tensión y por eso lo que tú decías al principio, hay como un bloqueo, una traba entre ambos poderes y eso dificulta la legislación, dificulta las políticas públicas. Y eso tiene un efecto muy importante para nosotros como ciudadanas y ciudadanos, que es que si no hay legislación y no hay política pública, no se resuelven los problemas por los cuales la ciudadanía elige a esos gobiernos. Claro. Entonces creo que es muy importante abordar ese tema. Sin entrar en juicios de valor, porque tratamos de que esta explicación sea lo más neutral posible, ¿podríamos explicar este trabalenguas del presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico? Sí. Bueno, creo que lo que ha hecho la Convención Constitucional es tratar de explicar en simple qué tiene de nuevo nuestro sistema político en este nuevo texto constitucional a lo que vivimos hoy. Entonces, hoy día decimos, tenemos un hiperpresidencialismo y tenemos un Congreso donde el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados funcionan como cámara de espejo. Entonces, al funcionar como cámara de espejo eran como paralelas, es decir, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados tienen un proceso muy similar y ambos participan en las leyes. Entonces, cuando uno dice presidencialismo atenuado, quiere decir la presidenta o presidente no va a tener tantas atribuciones como en el actual texto constitucional y el Congreso, que sigue siendo bicameral, porque va a haber un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, o sea, hay dos cámaras, va a ser asimétrico, es decir, una Cámara va a tener mayor relevancia en el proceso legislativo que va a ser el Congreso de Diputadas y Diputados, porque sobre todo por una cuestión muy específica, es porque todos los proyectos de ley van a empezar y van a terminar en el Congreso de Diputadas y Diputados. Y hoy día eso no es así, hoy día los proyectos de ley pueden entrar por el Senado o por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí. Entonces, eso es lo que cambia, ¿no es cierto? Entonces tenemos un presidencialismo que tiene funciones distintas a las de ahora, aunque en la propuesta del texto constitucional nuevo, la Presidencia de la República tiene muchas atribuciones, porque tiene todas las atribuciones en la economía, en la seguridad y en la potestad reglamentaria, que es este otro concepto técnico, pero que en el fondo el presidente, a través de reglamentos, puede tomar muchas decisiones. Y tenemos un Congreso con una Cámara de las Regiones que busca una representación más territorial y un Congreso de Diputadas y Diputados que va a buscar mayor representación de las distintas visiones políticas del país. Pero eso está muy cruzado por este otro contexto, que es un Estado regional y una democracia paritaria, que eso me parece que le pone más innovación que solo hablar de cómo va a ser el presidencialismo atenuado o el bicameralismo asimétrico. Y el hecho que también la otra novedad es que va a tener escaños reservados. Va a tener escaños reservados para los pueblos indígenas de Chile. Claro, Sí. que va a ser más o menos parecido a lo que existe actualmente en la convem, más o menos, Muy porque se van a similar. adicionar, igual que se adicionaron en el... Claro, en el fondo lo que, bueno, el nuevo texto propone una norma transitoria. Se espera que el Congreso pueda legislar sobre esta materia, sobre el sistema electoral, pero si no, se va a aplicar la misma legislación que ya se diseñó para el proceso ¿Y van a constituyente. ser los mismos 155 que tiene en el Congreso que tiene la Cámara actualmente? Hasta ahora sí, Sí. porque el texto dice serán al menos 155, si no se legisla van a ser 155, si no se legisla en ese año, lo que dice la norma transitoria es que van a ser 155 integrantes y para la Cámara de las Regiones al menos 3 representantes para cada Sí. una de las regiones. Veamos en la gráfica el texto que habla de la Cámara de las Regiones, que es un órgano que es como la novedad, digamos, lo que reemplaza al Senado, que es un órgano deliberativo, paritario, plurinacional, de representación regional encargado de concurrir a la formación de leyes de acuerdo regional, que son unas nuevas leyes que hay ahora, y de ejercer demás facultades encomendadas por la Constitución. No se sabe todavía la composición. Tú hablabas de que, primero, lo que sí sabemos es que todas las regiones van a tener
el mismo número de representantes. Claro. O sea, la región más chiquitita o que tenga menos población va a tener los mismos que Santiago, o sea, que la región metropolitana. Porque se busca la representación regional y no una representación de la ciudadanía, del número de población que vive en determinadas regiones. Hoy día nosotros tenemos un sistema que elegimos en proporción a la población, igual se equilibra porque si no las regiones más pequeñas casi no tendrían representación en comparación donde hay mayor concentración demográfica. Entonces eso ya, como lo primero que definió la convención era que íbamos a tener un Estado regional, esto es muy coherente con tener un Estado regional, ¿no es cierto? Que haya un espacio de deliberación, que es plurinacional, que es paritario, donde las regiones puedan plantear sus puntos de vista. Entonces eso me parece que es una innovación bien interesante que viene dado por esta lógica de ver la forma de Estado distinta, ya no va a ser unitario todo en el centro, sino que las regiones van a tener una mayor influencia. Entonces la Cámara Regional busca eso y por eso también hay unas leyes específicas que son las de concurrencia regional, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos a tener escaños reservados, paridad, los representantes regionales, que los senadores se van a llamar representantes regionales ahora, van a durar menos que lo que duran los actuales senadores que duraban 8 años, van a durar 4 nomás, Sí. y al menos, y todos se pueden reelegir una vez consecutiva, ahora se podían reelegir 2 veces. Sí, o sea, bueno, van a tener menos... ha ido variando eso en la legislación chilena. Ya, el origen de la ley va a poder ser no solamente como ha sido el origen a través de una moción o un mensaje, digamos, o el presidente o el parlamento, sino que también va a haber iniciativas populares, iniciativas indígenas y de las asambleas regionales. Sí. Bueno, hoy día las leyes provienen fundamentalmente de la Presidencia de la República, que es lo que se llama mensaje, o del Parlamento, que se llama moción. En la actual legislación hay restricciones para las iniciativas que puede tener el Congreso, ¿ya? El mayor legislador en Chile es el presidente o presidenta de la República. Entonces, creo que es bien interesante el diseño que hay ahora porque diversifica, ¿no es cierto?, no solamente del presidente y el Congreso, sino que también la ciudadanía, a través de mecanismos que están regulados, que son las iniciativas populares, van a poder proponer legislación. Creo que eso, por lo menos lo que muestra la experiencia comparada, es que genera un mayor diálogo entre los representantes y la ciudadanía, porque los representantes van a querer, ¿no es cierto?, que los proyectos que presente la ciudadanía, ellos también les parezcan importantes de discutir dentro del Poder Legislativo. Y Pamela, por último, que se nos acabó el tiempo, ¿tú crees que hay otro de los problemas, que es lo que mencionábamos también en la presentación, este trabamiento que había entre los proyectos de ley que a veces se presentan por parte del Ejecutivo, que pasan décadas, años en el Congreso y no avanzan, esta falta de comunicación, esta fragmentación también al interior del Congreso que impide mayorías, ¿se va a solucionar con este nuevo sistema? Creo que ahí hay una ventana todavía abierta, que es lo más relevante para abordar esa cuestión, que es la definición de un sistema electoral y de un estatuto de partido que busquen mayor colaboración entre los distintos sistemas. Yo decía, el sistema político es quien toma la decisión, pero sobre todo cómo elegimos a quienes toman esas decisiones. Eso lo va a determinar el sistema electoral. Entonces, muy relevante, eso para el Congreso. Y eso va para el Congreso, no queda en el texto constitucional. Pero es bien importante que eso se discuta con mucha altura de mira porque se requiere un sistema electoral que fortalezca a los partidos políticos y el sistema de partidos y que busque una representación en función de la colaboración de proyectos comunes. Y eso lo hace el actual Congreso y Senado que existen ahora. La transitoria da 1 año para que el Congreso pueda legislar. Si no lo hace, porque también se puede dar que no lo haga, se define cómo se va a elegir el futuro Congreso y Cámara de las Regiones y por tanto, si no lo hace este Congreso, lo hará el próximo, pero va a haber el Poder Legislativo quien va a tener que el actual determinar. Puede serlo el actual y si no, será el futuro. El siguiente. Muy bien, muchas gracias, Pamela, por habernos acompañado esta noche.